Bienvenidos a Sonrisa Cheshire, anime, variedad y algo más. ¿Qué tal? ¿Sabes esa sensación de estar leyendo tranquilamente un capítulo más y otro más? Venga, el último me voy a dormir y de repente, ¡boom! Pantalla en blanco, cartelito de estamos en mantenimiento. Y tú pensando, nah, en unas horas vuelve, pero no vuelve. Esto fue exactamente lo que pasó con tu manga online, y lo que parecía una caída más terminó siendo uno de los mayores dramas que ha vivido la comunidad manga en español en años. Porque claro, una cosa es que se caiga una página web cualquiera y otra muy distinta es que desaparezca la página donde llevas años leyendo. Y lo mejor, o lo peor, vino después. Twitter explotando, teorías, rumores, gente enfadada, gente negando la realidad y algunos comparándolo con la quema de la biblioteca de Alejandría. Sí, hemos llegado a ese nivel. Para el que no esté muy metido, tu manga online no era solo una página web de manga pirata, era el sitio, un agregador gigante donde encontrabas prácticamente de todo, mangas, manhwas, manguas, traducciones de 1000 scans, series nuevas, viejas, rarísimas, de culto, unas que no conocían ni en su casa, otras que incluso eran hispanohablantes que las traían allí para hacer fama. Era literalmente una biblioteca. Por eso, cuando cayó, no fue como perder una página, fue como perder el acceso a todo. Al principio, lo típico, los admins intentando calmar a la gente en Twitter a través de los mensajes que tenían en Discord. Tranquilos, volvemos, esto es temporal y la comunidad, pues bueno, vale, ok, ha pasado antes, volverán con otro dominio o cualquier cosa de estas. Porque claro, no era la primera vez, pero esta vez fue diferente. Silencio total. La página no volvía, los admins dejaron de decir nada porque ni ellos estuvieron al corriente de lo que pasó y entonces sale la noticia. Detenciones. En España. En Almería. Y aquí es donde todo el mundo se queda. ¿Cómo que en Almería? Porque en nuestra cabeza estas cosas siempre están pasando en Rusia, en servidores raros, en paraísos fiscales, pero no, están aquí. Y eso cambia mucho las reglas del juego, porque ya no es una página imposible de tumbar, es algo que sí que puede caer y caer fuerte. Pero lo más interesante no es solo que los pillaran, es por qué. Y aquí entra un protagonista inesperado, Corea. Porque durante años el manga japonés ha sido el centro, pero el boom reciente han sido los manhwas coreanos. ¿Y qué pasa? Que Corea ha hecho algo que cambia completamente la situación, apostando muy fuerte por plataformas oficiales y por la expansión internacional. Traducciones oficiales, apps, modelos de suscripción. Es decir, ahora sí hay dinero en juego fuera de su país. Y cuando hay dinero, hay control. Y cuando hay control, la piratería deja de ser algo que ignoran y empieza a pasar a ser algo que van a perseguir. Y claro, cuando todo esto salió, Twitter se convirtió en un circo. Pero un circo a nivel mundial. Gracias a las traducciones automáticas empezaron a mezclarse los japoneses, coreanos, ingleses, españoles, los rusos, gente que antes nunca había discutido sin llegar a entenderse, ahora se entendía. Occidente defendiendo la piratería, usuarios asiáticos atacando esa postura. Fue literalmente la Torre de Babel versión otaku. Ahora todos nos entendíamos, aunque las opiniones y los pensamientos sean muy diferentes. Había comentarios rollo, si quieres leerlo aprende japonés, y otros respondiendo, sin scans no conoceríamos ni la mitad de las obras, y entre medias, gente enfadadísima porque les habían quitado su biblioteca. Y aquí es donde toca hablar en serio, porque este tema no es blanco o negro. Por un lado, la piratería ha hecho muchísimo por esta industria. Muchísimas obras que hoy son famosas se conocieron fuera de Japón o Corea gracias a scans. Muchísima gente que hoy compra mangas empezó leyendo gratis. Y esto es una realidad incómoda. La piratería ha sido una puerta de entrada. De hecho, muchos de los que hoy coleccionamos mangas físicos, me incluyo, lo hemos hecho precisamente por eso. Porque de adolescentes leíamos online, descubríamos series, nos enganchábamos. Y cuando el mercado comenzó a llegar a Occidente, cuando las editoriales empezaron a licenciar más obras, fuimos los primeros en apoyar, comprando tomos, coleccionando series enteras. Pero claro, ahora la situación ha cambiado un poco. Precios más altos, errores en edición, traducciones discutibles. Y ya no es tan fácil lanzarse a comprar una serie larga, porque claro, no es lo mismo arriesgarte a un tomo suelto que empezar una colección de 20, 30 o más volúmenes a unos 10 euros de media cada uno, para luego descubrir que no te gusta. Antes igual no lo pensabas tanto. Te lanzabas porque total, por 5, 6, 7 euros, te era un poco igual. Ahora le das 2, 3 vueltas antes de lanzarte a ello. Y ahí es donde mucha gente vuelve a lo mismo. Leer online primero. Y si realmente te gusta, entonces sí, comprar. Pero por otro lado, también hay cosas que no se pueden ignorar. Al final, estamos hablando de obras donde el autor no recibe nada, cero, mientras otras personas monetizan con su trabajo. Y aquí hay un punto importante en el caso de tu manga online,
Porque una cosa es traducir por pasión, como hacen los scans en algunos casos, y otra es montar un sistema que genera ingresos grandes a partir del trabajo de terceros. Los scans en su mayoría funcionan de otra forma. Son gratuitos, sin ánimos de lucro, claro está, y muchas veces incluso animando a gente a comprar los RAS oficiales para apoyar a los autores, o incluso dejando de traducir la obra si se licencia en español. Pero en el caso de Tu Manga Online, los propietarios no solo mantenían la página web, había un negocio detrás, y eso cambia bastante la percepción, porque ya no es solo compartir cultura, es beneficiarse directamente de algo que no has creado. Y sí, porque hay casos absurdos pero reales de gente preguntándole a un autor dónde puede leer su obra gratis. Imagínate crear algo y que tu propia comunidad te pregunte cómo piratearlo. Normal que haya frustración. Ahora, lo de comparar tu manga online con la biblioteca de Alejandría, vamos a relajarnos un poco. No, no se ha perdido todo. Internet funciona de otra manera, hay gente que descarga, hay backup, hay archivos personales y de hecho ya habrá gente intentando reconstruir ese contenido en otras páginas. Pero aquí ha pasado algo curioso y bastante feo, porque tras la caída de tu manga online han empezado a aparecer páginas nuevas. No unas pocas, a punta pala, que no están reconstruyendo contenido, lo están robando directamente de las páginas oficiales de los scans, es decir, plagiándolos, resubiendo su trabajo sin permiso, copiando sin ningún tipo de cuidado. Es decir, lo que antes era una especie de ecosistema más o menos organizado, ahora se está llenando de copias y copias de cada vez más descontroladas. Porque si algo bueno tenía tu manga online, es que al menos centralizaba el contenido. Ahora es un caos mayor. Pero ojo, eso no significa que todo sea accesible, especialmente obras antiguas y raras, a las de nicho o las que se tradujeron hace muchísimos, pero muchísimos años, es así que puede que se hayan perdido en el tiempo. Y es algo de lo que realmente deberíamos habernos preocupado. Porque al final, el problema no es solo la piratería, es el acceso, es el precio, es el sistema. Porque algo falla cuando buscas un manga en Google y lo primero que te sale es una página ilegal. Algo falla cuando las plataformas oficiales están fragmentadas, cuando necesitas varias suscripciones, cuando los precios no paran de subir. Y algo falla cuando hay obras que simplemente no existen oficialmente en tu idioma. Y si las traen, no tengan la calidad que pertoque a su precio. Y luego hay otro tema del que se habla poco, las traducciones. Porque aquí hay una paradoja bastante fuerte. A veces las versiones piratas están mejor traducidas que las oficiales. Y esto pasa por varias razones. Ya podría ser por las traducciones en cadena, japonés, inglés, español, el uso de IA o las malas condiciones laborales, y sobre todo la falta de adaptación cultural o el intento forzado de esta. Porque traducir no es solo cambiar palabras, es adaptar referencias, contextos, culturas, y eso los scans lo hacían muy bien. Mirando hacia adelante, la realidad es bastante clara. Cada vez es más difícil que existan páginas como Tu Manga Online. Más control legal, más plataformas oficiales, más presión internacional. Pero también hay otra realidad igual de clara. Mientras haya demanda, alguien va a seguir subiendo ese contenido. Así que no, esto no es el fin de la piratería, ni tampoco es una victoria total de la industria. Es simplemente un choque entre los dos mundos. Uno, donde el acceso era libre, caótico y global, y otro donde todo está regulado, monetizado y controlado. Tu manga online no era solo una página web, era el síntoma de algo más grande. Y hasta que ese algo, el acceso, los precios, la distribución global, no se arregle, esto no va a terminar. Solo va a cambiar de forma. Y probablemente ya lo esté haciendo. Si tú también estabas leyendo cuando te salió el mítico mensaje de estamos en mantenimiento, bienvenido al trauma colectivo. Y no olvides suscribirte al canal y darle like, que es gratis. Nos vemos en la próxima Sonrisa de Cheshire.